Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos acá con Seba Lazarte y quien les habla, Martín Imer. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Ando mejor que de costumbre porque hoy es día de Nicolas Cage. No, Es no un todos los día, días pasa. sí, exacto. Bueno, no sé, depende de tu punto de vista, ¿no? Porque en realidad es un actor que vemos mucho. No lo vemos mucho en la gran pantalla, eso es verdad. Pero sí es un actor que de repente igual tiene una presencia muy importante en lo que es la industria. O más que la industria, en lo que es los métodos de producción, ¿no? Como lo tuvo también hace un tiempo Bruce Willis, como lo tuvo también John Travolta. Son actores que de repente encontraron en otros tipos de proyectos una vía de escape para seguir trabajando. Sin embargo, lo que yo creo que se puede decir de Nicolas Cage antes de hablar de la película es eso mismo, ¿no? Cómo de repente logró tener esa fusión, ¿no? Entre lo que es el cine clase Z, podría decirse, que hace para subsistir, y de repente una producción de categoría más grande, ¿no? O sea, de Ujú. estreno en salas, de estreno mundial. Eso que hace, por ejemplo, con El Aprendiz de Brujo, ¿te acordás hace unos años? Ahora cómo no me voy a acordar de eso. ¿Cómo no me voy a acordar de esa Y película? claro, y de repente ahora con esta película que se llama Renfield, asistente de vampiro. Renfield, bring in innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. Thank you. You saved my life. Did I watch you cut a guy with a decorative serving platter? It's all in the wrist. Bueno, como seguramente muchos fans pueden adivinar por el título, Renfield es el asistente de Drácula. La película parte del material de archivo de la película original de Drácula, aquella mítica película con Bela Lugosi era, si mal no recuerdo, Ujú. el actor, que en este caso es reemplazado por Nicolas Cage. Y bueno, ya Ya eso eso, ya eso dice mucho. eso dice mucho, te permite para un juego eh, con lo que es el material de archivo, pero te muestra la historia de cómo Renfield termina siendo el sirviente de Drácula y finalmente una historia que desde esa época se va prolongando en el tiempo hasta la actualidad. Sin embargo, en la actualidad Renfield no quiere ser más el sirviente de Drácula, no quiere tener más la culpa de la gente inocente que mata a Drácula para sobrevivir y para prolongar su reinado del mal, y decide volverse uno de los chicos buenos, lo que por supuesto no va a serle de ningún agrado a su jefe. Hay que decir de esta película que es muy simpática la idea y es muy simpática la unión de repente entre el viejo Drácula y esta película, ¿no? Sí, hay cosas. A ver, hay también. Vamos a hablar antes que nada. Hay también un previo, ¿no? Hay un previo de una mirada a ese Nicolas Cage vestido para ser Drácula cuando se anunció que iba a ser de Drácula. O sea, ese era el punto, Sí, el el selling punto point, fuerte, ¿no? sí. Y como que ya eso te decía un montón de cosas. Después pasamos a ver el tráiler que me mostró una película muy distinta a la que pensé que veríamos inicialmente. Me imaginé algo incluso mucho más B, mucho más de bajo presupuesto. Y no, en realidad me parece que presenta una comedia bastante accesible con lo que decís vos. Una idea que es bastante divertida, ¿no? Ese planteo de Drácula en el día de hoy. Además, Drácula que no es como uno imagina. Vos dijiste reinado del mal. Digamos que en la película su reinado tampoco ha Sí, venido a ¿no? menos, ¿no? Es un reinado totalmente baqueteado, ¿no? Claro. Vive en un hospital viejo, está totalmente quemado, intenta sobrevivir a duras penas. Es bastante patética la visión de Drácula
de esta secuela, ¿no? Entonces, claro, entonces es como que ya de entrada eso me parece que es también otro punto de venta y una introducción a un personaje que es carismático y que tiene ese gancho ahí entre querer escapar de esa, digamos, relación tóxica con su jefe, digamos, por ponerle un nombre, aunque habla más bien de una figura narcisista a la que quiere referir la película, que me parece divertido, me parece que es bueno. Y bueno, como ese gancho luego se transforma en algo que hemos visto relativamente poco últimamente, me parece, en esa comedia de acción de medio presupuesto que no tiene miedo de ser violenta, que no tiene miedo de ser disparatada, pero que tampoco se ve, ni tampoco se ve como que le faltan recursos, ¿no? Me parece No, que es un poco raro, es un poco raro eso. claro, es con un presupuesto bastante generoso y con, bueno, con unos efectos que no son de repente tan eh, medio pelo, ¿no? O sea, de repente Claro, es una película muy prolija, muy agradable de ver, muy atractiva. claro. Pero tiene eso justamente, ¿no? Tal vez es un tipo de cine que creo que ya no se está haciendo mucho porque de repente los géneros comienzan a ser cada vez, de repente, en nuestro... ¿Cómo te puedo explicar? Mi teoría, a ver, de A por ver. qué este tipo de cine no se hace. Yo creo que en la actualidad, de repente, hay un sistema en donde vos tenés todo definido y de repente el género comienza a ser más importante que la propia película. O sea, de repente vos tenés un género propio que es Marvel, que es el donde vos tenés como ese menjunje de todos los géneros, porque tenés la comedia, tenés la Claro. acción, Sí, donde tenés ya es un, justamente decir eso ya pero es un género, ¿no? ya es un género en sí mismo, pero es como que hasta ahora al menos el común denominador del público va a ver eso porque es un todo. Y porque saben que es un todo. Pero después tienen miedo de otras combinaciones raras. Entonces van a lo seguro. Por ejemplo, van a ver John Wick, que es acción. No vas a tener una sorpresa. O vas a ver películas de terror porque sabes que es algo de terror. O sea, a veces se la juegan con algo diferente, pero generalmente vos sabés que va todo para el mismo Sí, lado. está todo encasillado, Entonces, digamos. claro, yo creo que los espectadores de repente se acostumbraron a tener géneros muy definidos en pos de no llevarse sorpresas. No, y también acordate que se dijo en su momento la supuesta muerte como fue del cine de medio presupuesto, ¿no? Que se decía donde cada vez era más difícil que los estudios Sí. apostaran, digamos, un poco para una película un poco distinta, como me parece que es un poco este caso, que tampoco es nada tan raro, pero que de entrada es Tampoco es algo nada, pero diferente es algo en que no se salas. hace tanto hoy, sin dudas. Claro. Y entonces apuestan más por las cosas grandes. Entonces es como un poco raro ver algo que me resulta más de hace 10 años. Una película un poco que desde afuera ya al menos tiene un gancho distinto. O al menos, ¿sabes qué? No tiene miedo a decir, bueno, vamos a hacer una película media de acción, comedia con Drácula. Vamos a traer a Nicolas Cage. O sea, eso Sí. no lo hacen todos. Y sin embargo, lo curioso también de repente es como ese cine de medio presupuesto, que tanto dicen que es el que murió, de repente resultó una salvación bastante interesante para el cine, ¿no? Ujú. Porque, o sea, el cine no puede vivir solo con blockbusters. O sea, está estupendo el éxito descomunal de Mario, pero también necesitas una contrapropuesta para esa gente que tal vez no le gusta Mario. Por Entonces, supuesto. de repente está bueno que existan películas así, que sigan saliendo, e incluso, bueno, Universal, que es la empresa productora de esta película, ha tenido una serie de hits tremendos de repente con este tipo de películas. No olvidemos que venimos de un año, que comenzó con Megan, Ah, es siguió cierto. con Oso Intoxicado, ¿Son las de Universal? sí, ¿Mm? y ahora continúa también con Renfield. O sea, es interesante también de repente ver cómo es más o menos la estrategia que también adoptó Paramount, que el año pasado le rindió tan bien porque de repente de las tengo entendido que de las 20 películas que estrenaron, 19 estrenaron en primer lugar de taquilla. Mira. Y la única que no funcionó fue Babylon. Pero eso igual te dice mucho, o sea, te habla de que de repente con propuestas muy específicas y chicas, porque no son todas el gran boom, de repente el estudio sale adelante y además
ofrecen una propuesta muy variada a los espectadores. Yo creo que Universal hace lo mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, Universal más allá de que tiene más blockbusters, ¿no? Tiene ahora Mario, Sí. después Rápido y Furioso, pero de repente con ofertas entre medio, medianas, que funcionen. Y Renfield creo que va a eso, y me parece que realmente yo no tengo problema con lo que vi en pantalla. Me interesó. Sin apasionarme, puedo decir que es una película que me entretuvo bastante bien. No tengo problema con este tipo de películas, también sobre todo porque ya a esta altura del camino hemos visto, como el otro estreno de esta semana, que es Los Tres Mosqueteros, hemos visto tantas versiones de esta gente. Claro. O sea, nos hemos visto tanto, de tantas formas, que hoy de repente ya no me sorprendería, por ejemplo, ver la Drácula que hizo Ford Coppola. Pero me sorprende esto, que Claro. es simpático, que es menor, que es diferente. A ver, me parece que todo lo que planteaste, hay un montón de cosas ahí que son, me parece que las claves de por qué esto funciona. Primero, como decís vos, esa frescura de una película de medio presupuesto que se puede permitir, aunque sea ser un poco más cómica, ser un poco más gráfica de una forma caricaturesca, sin ser, siendo igual bastante prolija, ¿no? Bastante limpia, pero como que en papel tiene un montón de cosas que yo las digo en voz alta y me parece que suenan, inmediatamente suenan a, bueno, pero es una película enloquecida, y en algunas maneras lo es. En otras me parece que es bastante como contenida, cuidada y bueno, llegando a donde puede, sin ser una cosa B ni sin ser un super blockbuster. Entonces ese punto medio me parece que le permite tener varias frescuras, cosas frescas que están buenas. Ahora, también hay algo que dijiste que es cierto. Con estos personajes, con esta historia, ya se ha hecho todo muchas veces. Y yo creo que a este punto donde hace un tiempo capaz que poner a Drácula en este lugar podría haber resultado quizá ridículo o quizá poco respetuoso por un personaje que en realidad es mítico ya del cine. Pero hay una verdad también, que es en este concepto, que sí es tonto, que es cómico, pero es la idea. Me parece que hay hasta un cierto respeto por Drácula, especialmente dándosela a Nicolas Cage, quien para mí es, obviamente es el gancho, me parece que hay de la película por fuera. Si bien me gusta Nicolas Hoult y me gusta lo que está haciendo acá, el gancho es Nicolas Cage, siempre lo fue desde la primera foto que salió de esta película. Y viendo la película, sigue siéndolo, ¿no? Porque me parece que es como que, no sé si es el que entiende mejor lo que hay que hacer, porque me parece que están todos parejos. Pero lo que ofrece es entre una mezcla entre estar divirtiéndose, estar haciéndolo serio y estar hasta haciendo un Drácula bastante decente, no solamente un chiste. No, pero es que, a ver, creo que hay que decirlo. Nicolas Cage eh, es una cosa rara, ¿no? Porque es más o menos lo que estábamos hablando cuando salimos de verla. Y no sé muy bien cómo explicarlo ahora, pero me parece que es interesante cómo Nicolas Cage de repente, en otra sintonía con el resto de los actores, se complementa muy bien de repente con la propuesta e incluso la enaltece. Porque de repente todos los actores entienden que están en una especie de, bueno, película divertida, película de acción, película, bueno, que tal vez ni siquiera originalmente, y esto ya entra en el terreno puro y exclusivo de la especulación, de repente no era tan graciosa en un primer momento. Pero de repente llega un actor como Nicolas Cage, que es un actor que te puede parecer bueno o malo, pero que es un actor también mítico y es un actor también loco, es un actor salvaje, de repente no te llena la película de posibilidades. Y yo creo que el hecho de que él esté y el hecho de que él haga una actuación de repente tan comprometida, o sea, en la que realmente lo da todo, porque es una actuación que va por todos los rangos, de repente le da otro significado a la película, le da otro contexto a la película. Porque cuando aparece él, es otra película y no es mejor ni peor que lo que estamos viendo, pero sí es de repente más chispeante. O Para mí es un más, poco mejor igual. Para mí es un sí, poco puede mejor. ser.
Sí. Porque es raro, porque de alguna manera uno dice, Nicolas Cage lleva, como dijiste vos al principio, llevó una década entera en un cine, como le decimos nosotros, directo a streaming, directo a videoclub en su época. Y eso de alguna manera es lo que lo llevó también a roles tan locos, a ser extremos realmente que vos lo ves y va más allá de una actuación buena o mala, en películas realmente enloquecidas. Y lo ves acá, y lo increíble es que me resulta como, realmente lo que te digo, me resulta el actor de más calibre, me resulta un actor que entra y se frena la escena porque llegó Nicolas Cage. Y eso es como... Es verdad, a ver, es la como verdad. increíble, me parece fantástico, me parece que él está haciendo un trabajo entre controlado y también lo que la gente quiere de él. Y también acapara la atención en las escenas en las que está bastante, pero no está durante absolutamente toda la película. No, Es como un está poco, más de lo es que como yo un poco la pensaba. estrella casi, ¿no? Sí, bueno, lo es básicamente. Sí, yo sé que sí, también pero está no es el tratado protagonista. desde ese lado. No es el protagonista, por supuesto. Pero sí me parece que tal vez él está un poco en otra sintonía con los demás y eso le funciona igual. Ujú. Para mí eso funciona dentro del contexto de la película. Él está muy bien, él suma cosas, me parece muy chicas, pero que de repente simplemente funcionan. O sea, gestos, Gestos, sí, miradas, sí. Las gritos, risas. Tienen las como unas risas. risas. Así Sí, que de son muy repente buenas. claro, que vos sabés que eso pudo haber sido seguramente una improvisación. Claro, es como que la mirás la actuación y es que va como por ese lado. Casi que es como que me parece que es el único que tiene permitido ciertas cosas que los demás no. Pero no me parece porque el director dijera, no, ustedes no pueden, solo Nicolas Cage puede. Es más por el hecho que me parece que Nicolas Cage es el único que se anima un poco. Y también, bueno, tiene un rol que da para esas cosas. Pero deambula como ahí entre lo que están haciendo los demás, lo que está haciendo él. Y un poquito de hasta seriedad, me parece, en un Drácula Es que, que es bastante bueno. Es un buen Drácula, es divertido. claro, es que me resulta, o sea, me parece que, claro, él yo creo que entró al set totalmente mentalizado como Drácula. O sea, él no entró diciendo estoy haciendo una parodia. Él dijo Claro, yo estoy haciendo Drácula. claro. Y la actuación de él me recordó mucho, sobre todo, ya, y mira, me voy a ir a la mierda, pero tal vez es porque me gustó mucho Nicolas Cage o me gusta mucho Nicolas Cage. Eh, Él me recordó mucho a una gran versión de lo que podría ser Drácula. A ver. En una película que no sé si la viste, se llama La sombra del vampiro, Ay, sé cuál es, pero no la vi. que es con John Malkovich y Willem Dafoe. Willem Dafoe Ay, haciendo de sí, pará, Drácula. pará. Ay, no sé si la llegué a ver entera, pero he visto varias partes. O sea, la reconozco, pero me Sí, hiciste acordar ahora con los actores. sí, que en Este, realidad o sea, no es precisamente Drácula porque es cuando Murnau grabó Nosferatu ujú. y convoca a Max Schreck, que es un actor desconocido, con una fisonomía muy particular, que es William Dafoe, y la película todo el tiempo juega con la idea de que, bueno, ese tipo puede ser Drácula en serio. Sí, genial. Y no, no, y de repente está buenísima la película por ese juego, y de repente William Dafoe metido en ese misterio, también algo de eso me recordó Nicolas Cage. No porque el personaje sea misterioso, ni pase nada No, con él. claro que De no. hecho, me parece que un poco, lo habíamos hablado, un poco lo desaprovecha, un poco podía haber estado más presente. Pero sí me parece que el actor tiene un misterio interior. Que eso es lo que me resulta Claro. fascinante de Nicolas Lo Cage. trajo él igual, no Él estaba en el guión, lo trajo él el misterio y solo él sabe cuál claro, es. claro, y eso, pero eso me parece que los mejores actores son los que de repente te traen un misterio al personaje. Y yo creo que Nicolas Cage, incluso en esta película, que no tenía por qué hacerlo, lo hace. Es Es que, más, disculpame que te lo diga, pero mientras estoy mirando la información de La sombra del vampiro, ¿sabés quién es el productor de la película? ¿Quién? Nicolas Cage. No, ¿en serio? Sí, 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 tremendo. Pero es que me parece que él tenía interés en hacer Drácula hace mucho tiempo, me parece. Sí, Por pero eso aparte queda muy también, bien, sí, por eso queda muy también bien. es como que claro, lo que decís vos, él toma la oportunidad para hacerlo, sí, dentro de una comedia, porque yo creo que él sabe en la película, no es un actor que lo mires y digas, es un actor que está en otra película, no me parece un actor que esté en otra película.
pero, pero a su vez me parece que sí le pone un cierto respeto a este personaje, que lo merece. Por más que sea una película realmente, que es lo que te digo, si yo anoto todas las cosas, es realmente ridícula, es realmente caricaturesca. Obvio. Pero aún así, como que Nicolas Cage quiere ofrecerle un grado de respeto a ese personaje, que me parece que está muy bien. Entonces, la película no me resulta claro. O sea, es lo último, es lo nuevo que hemos visto de Drácula desde, creo que aquella Drácula Untold o algo así, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, no la vi. No, está bien. Que no. Que era como un intento de hacerlo un blockbuster y hacerlo otra cosa que. Y es gracioso como esta película me parece que le tiene más respeto a este personaje que a aquella, ¿no? Porque bueno, está un actor que está como comprometido en el papel y que le interesa el papel. Ahora, hablando de la película, englobando la película en total, hay que, a veces pasa eso, hay que tener en cuenta para mí un poco las expectativas que bueno, yo tenía interés en ver la película, tenía interés de ver con qué nos encontrábamos con esto, y no me parece, la realidad es que es algo que me parece que no decepciona, no es algo que tiene, que va más allá o que realmente me sorprende porque la verdad es que el tráiler es muy descriptivo de lo que vemos. Entonces me parece que es correcta. Donde vi el mayor, lo que me sorprendió más, fue encontrarme en realidad con una película montada, editada de una manera donde se nota como que le corta a todo lo que sobra a la película para poder hacer que dure 90 minutos y de que si algún chiste no funciona o alguna escena se queda sin energía, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Aunque el argumento en sí realmente ni sea nada muy especial, ni tampoco se explique demasiado en la película, es como que eso también la ayuda, es raro, es como ver un problema, o sea, ver un problema, pero a su vez darse cuenta que es un problema introducido para poder solucionar otro, que podía ser con lo que podía ser una O película de, capaz que claro, más de larga repente, claro, y más ver lenta. de repente darte cuenta que estás viendo un parche. Claro, ver un parche, pero a diferencia, por ejemplo, el episodio pasado hablábamos de parches, como era en la película del oso intoxicado, que para mí tenía problemas de edición que claramente eran para solucionar temas de Sí, ritmo y tal. claro, Acá, y de repente sí. acá quedan mejor, quizá porque es una película bastante más disparatada y que tiene una cosa colorida o caricaturesca para ir de Claro. una cosa a otra. Y tal vez incluso porque en Oso Intoxicado lo que sucedía de repente era una necesidad o una obligación de seguir una trama más fija. Claro, Y Renfield en realidad me parece que sobrevive mucho a base... A mí, por ejemplo, cuando iba gran parte de la película, me sorprendió que la estructura de repente no fuera tan sólida en lo que refiere a una trama concreta. O sea, de repente hay una subtrama en la película que obedece mucho más a la estructura narrativa clásica que la historia en sí de Renfield, que es tipo, bueno, cosas que van pasando. O sea, es incluso mucho, es como, no llega a ser viñetas porque no se trata de historias que comienzan y terminan. O sea, no es que de repente Renfield se encuentra con personajes y la película se compone de ese tipo de situaciones medio antológicas, pero que Renfield está ahí. No, o sea, son cosas que van pasando, pero después que, o sea, tienen relación en general, pero no parece tanto. Y de repente me llamó la atención. Pero digo, me parece que eso también permite que de repente vos puedas meter un corte más profundo ahí. Porque de repente no vas a extrañar tanto, o el público no va a extrañar tanto una situación random. claro. Y no, y además es cierto que el concepto en sí, en realidad, que está, me parece está presentado en el tráiler, está presentado es como el argumento, en realidad, el gancho que viene como de afuera, aunque después en la película, como decís vos, hay un argumento más clásico, genérico, bastante tonto en realidad para mezclar en la película, pero es en realidad el que nos lleva a una especie de clímax, una especie de final. El gancho general en sí es como que está como alrededor de la película, pero cuando se aburre un poco de esa idea, bueno, tiene el otro argumento más sencillo para seguir. Entonces tiene como para ir y venir. A mí me interesa mucho más, en realidad, la película esa de concepto más, con esa parte del asistente que está agotado del jefe de Drácula, o sea, toda esa idea.
me parece muy divertida, incluso me parece que daba para más. El otro argumento, o sea, Sí, obviamente es descartable. es o sea, descartable y eh, ya como que sirve para esa película más de comedia de acción, que es la que introduce toda la acción, que en realidad si uno presenta el argumento, en realidad uno no pensaría que es una comedia sí, de no acción, me pero pensaría que sí, es una media acción. sí, con mucha Sí, violencia y sangre digital y etcétera. sí, pero aparte con un gore inusitado, tal vez. O sea, es una violencia muy exagerada, por supuesto. A ver, hay ciertas situaciones igual que me impresionaron. ¿Te impresionaron No sé, de lo gráfico sí, o...? de lo gráfico. Ah, pero es tan caricaturesco que Es realmente, ¿no? caricaturesco, pero igual, claro, no digo que me impresionaron o sea, sí me pareció ¿Te horrible, sorprendió que pero me fueran a sorprendió de tanto? repente que fueran a tanto. Sí. Pero bueno, igual es lo que se ve hoy. Pero de repente tan fuerte no lo registraba, al menos una película grande. A ver, después de haber visto Terrifier 2, ya a esta altura no me puede sorprender Pero nada. ahí lo ibas buscando de alguna manera. Claro, y aparte la película era, tipo, no era, ni siquiera tenía calificación, o sea, era Claro. totalmente sin censura. Sí, pero es Pero, cierto, entrando acá me parece que desde afuera alguien puede ser que no espere que haya ese estilo de violencia. Y bueno, también puede ser un punto que me parece que puede sorprender. Hay como cosas acá que me parece que sorprenden o al menos llaman la atención. Quizá casi todo pierde un poco la energía a medida que pasa la película, excepto Nicolas Cage, pero bueno, me parece un esfuerzo que es válido. Y si hay un interés desde afuera en cualquiera de las cosas que tiene esta película, me parece que hay algo que aunque sea para un disfrute momentáneo, hay energía, obvio, vos habías hay 90 mencionado, minutos y nada más. sí, vos habías mencionado cuando salimos que te había recordado, y después cuando lo pensé, digo, cada vez me cerró más. Vos lo habías comparado con Kikas, Sí, en la que sí, sí, también está sí. Nicolas Cage en un papel secundario estupendo. Es cierto, es cierto. Y de repente tiene mucho de eso. O sea, yo diría que quien quiera buscar una comedia de acción con ese estilo puede ir a ver Renfield, que es una película mucho más violenta, pero de repente es una película que te puede apelar a ese mismo sentido del humor. Pero, claro, o sea, en realidad en argumentos no se parecen absolutamente No, nada. por supuesto que no. Es más en cierto estilo, en cierta vibración que tienen ambas. Claro, es como Cierto eso, vibe. es como ese, es el vibe, la violencia no está tan lejos, igual esa idea como de Kikas también era como de alguna manera rompedora o quería Sí, como también sí. sorprenderte en esa Ponele, violencia de, por ejemplo, tener una niña asesinando un montón de personas claro, de ponele manera muy que violenta. es. Claro, ponele que es una combinación de Kikas y mi novio es un zombie. Vos sabés que. Es que esa es la otra que te iba a mencionar ayer y no pude. Es que es muy difícil no ver a A Nicolas Nicolas Hoult Hoult, sí. narrando además, Sí, y no pensar en mi novio pálido es un zombie. y medio con la ropa toda desgastada y no pensar en esa película. Entonces, me parece que mezclas esas dos y te queda esto. ¿Quién Sí, hubiera imaginado? sí. Pero te queda Pero eso. Y es una combinación válida porque esas dos películas me parece que son buenas, son decentes. son buenas, a mí me gusta, me fascina Kikas, me encanta Kikas. Sí, es muy buena. Y me gusta mucho también Mi novio es un zombie. Justamente, son dos sorpresas. Esta película sin llegar a tener un nivel de repente del ingenio de esas dos, Ujú, que de repente tenían un punto más en guión que esta no tiene, sí. o de repente tenía un punto más en personajes secundarios Sí, que de sí, repente te sí, 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 sorprendían sí. más que acá Sin no duda. tiene. Que acá no tiene, eso es cierto. De repente igual sí te sorprende por una búsqueda de algo distinto, por redondearte un producto muy simpático y por siempre quedarse en ese punto medio en el que nunca es muy serio ni muy cómico Ujú. y de repente hace que funcione y bueno, está, por tener lo que tiene Kikas, la presencia de un Nicolas Cage Claro, superlativo que te eleva la película. claro. Y eso yo creo que hay que darle también un punto de validez a eso. Hay que Porque cuando darle Nicolas Cage llega inspirado, Es que cuando Cage merece. Por eso dije al principio. Hoy es un buen día porque hablamos de Nicolas Cage. Es un Nicolas Cage que va. Yo te digo una cosa igual. Está subiendo escalones. Está en películas cada vez más grandes. Y además está haciendo buenos trabajos. O sea, muchos siempre lo tienen como el ridículo, el divertido. Y yo muchas veces me divierto con él. Pero me gustan los dos estilos de Nicolas Cage. sí, a mí me gusta mucho lo Pero que me hizo Nicolas sorprende Cage. cómo lo encuentro acá. Cómo comprometido, controlándose, pero a su vez no. O sea, no sé, capaz que se unieron los astros y algo así. Pero Nicolas Cage Y de repente salió algo vuelve. muy bueno, sí.
Pero es más o menos el Nicolas Cage del peso del talento también. Es que esa es otra película donde me parece también una película con un presupuesto bastante decente, comedia de acción, y un Nicolas Cage que la idea era como reírse de ese ícono Nicolas Cage, del ícono, pero sí. que igual lo tenías, me parece que entre controlado y a su vez bastante Sí. serio, sin problema además de reírse de sí mismo, pero también me quedé sorprendido por ese balance que encontró, y me parece que acá también encuentro otro balance con algo completamente distinto, con algo que daría para cosas muchísimo más ridículas, y a su vez, de alguna manera, me parece que es todo bastante prolijo con él, y funciona, de hecho me parece que es lo mejor de la película. Sí, sin dudas. Así sin que dudas. bien por Nicolas Cage, bien. Bien por Nicolas Cage y bien por Renfield, que en mi caso va a ser un sí. Ujú. Me parece una película que, bueno, puede funcionar con esas películas en mente y con las ganas de divertirse un rato de Drácula. No esperen ni una película de terror, ni esperen una comedia total. Pero esperen un mix de comedia y acción que no te va a decepcionar en mediana medida de cualquiera de esos dos géneros. Ujú. Para mí también es un sí, por eso mismo que planteás, es comedia y es acción, hay bastante acción. La acción no me vuelve loco, no me pareció fantástica, me parece que la intención sí que está ahí, se nota que hay una intención por una acción aunque sea Sí. memorable. A mí me resultó media difícil de seguir, aunque es raro porque desde afuera parece que está bien Está bien, armada ¿no? y tal, pero en el Sí, momento... tal vez sí está montada de una Capaz forma que está que se montada, corta un segundo capaz antes. Sí. la violencia digital, no lo sé. Igual, aunque sea, suma, entretiene, no hay escenas de acción eternas. Y me parece la escena del medio me parece la más divertida, está Sí, bien. sin dudas. Entonces, bueno, son esas cosas. No es una película que me parece que vaya a encantar, pero cualquiera que esté interesado, al menos se va a llevar lo que está buscando. Lo que Y claro, quiere. es eso. Quiero ofrecer algo y al menos me lo ofrece y me lo da. No Sí, me no se deja queda a medias, mitad de camino. me da lo que vine a buscar. Perfecto, muy bien, Seba. Entonces, decinos para cerrar este capítulo dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no es Cinexplicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.